El puente de Comboa es una de las joyas medievales mejor conservadas del río Verdugo, en el municipio de Soutomayor, en la provincia de Pontevedra. Construido entre los siglos XIV y XV, este puente de granito fue durante siglos un paso fundamental para personas, animales y mercancías. La estructura mide 64 metros y medio de longitud, con una anchura de 3 metros. Está formada por 3 arcos, 2 de ellos semicirculares y uno principal, ligeramente apuntado, que alcanza una luz de casi 17 metros. En su punto más alto, el puente se eleva 13 metros sobre el río. Un detalle característico son los tajamares triangulares situados en los pilares, diseñados para reducir la fuerza del agua durante las crecidas. Bajo las bóvedas aún pueden verse marcas de cantero, huecos y ménsulas, restos del sistema de cimbras de madera utilizado en su construcción. El puente de Comboa fue reformado en varias ocasiones y, hasta los años 80 del siglo XX, fue el único paso entre Ponte Caldelas y Ponte Sampaio. Hoy, además de su valor histórico, el puente es el punto de inicio de una ruta natural que recorre la ribera del Verdugo, conduciendo hasta el puente colgante de Soutomayor y la presa do Inferno, en un entorno de gran riqueza natural. Si te ha gustado este viaje por la historia y el paisaje de Galicia, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo recorrido.